La palabra de Dios dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Yo no voy a pedir disculpas por lo que voy a predicar en esta mañana. Lo hemos dividido en 3 partes. De hecho, podría ser 3 mensajes, 3 prédicas completas. La primera parte que dice en versículo 13, como está escrito, esa primera parte pues nos recuerda de la autoridad que es la palabra de Dios. Pero la semana pasada ya revisamos eso, ya vimos como Pablo, como este buen maestro que es, como ese abogado que presentó y que presenta todos los argumentos por los cuales la palabra de Dios no ha fallado, por las cuales la palabra de Dios no falla y jamás va a fallar. Entonces no vamos a, de hecho, tomar ni un minuto en defender la autoridad de la Biblia, porque vimos la semana pasada que Dios siempre cumple con sus promesas. Y nosotros nos aferramos a esas promesas que están bonitas, que son de bendición y que son de prosperidad y todo nos va a ir bien y todo. Pero luego rechazamos esas promesas de que Dios va a castigar. Entonces aquí no vamos a tomar tiempo porque sabemos que la palabra de Dios es la autoridad, es totalmente confiable, es suficiente. Y como Pablo vez tras vez en ese capítulo 9 cita versículo tras versículo tras versículo para respaldar el punto. Cuando nosotros llegamos a como escrito está, la pregunta que tengo para ti entonces es, ¿estás dispuesto a recibir la palabra como está escrita? ¿Tiene corazón abierto para recibir lo que dice la palabra? ¿O tú vienes como escéptico? ¿O tú vienes con otra idea o una idea preconcebida? Y tú, no importa lo que yo les enseño hoy, tú vas a salir de aquí con tu idea preconcebida. ¿O vienes realmente, honestamente, hay que hacer esa pregunta, honestamente vengo para recibir lo que está escrito? Entonces, yo espero que cada uno de nosotros aquí en esta mañana pues tiene un sí a esa pregunta. Entonces, no vamos a seguir hablando de la autoridad de la palabra. Entonces, ahora nos quedan 2 puntos. Este versículo que está dividido ahora en 2. Y eso podría ser 2 prédicas. Una entera sobre a Jacob amé y otra prédica sobre a Esaú aborrecí. Pero vuelvo a ponerlo de esta manera. Yo creo que ninguna persona aquí tiene problema con a Jacob amé. Ninguna persona aquí tiene duda. De hecho, somos muy egoístas de decir, sí, Dios me ama. O sí, Dios sí escogió a Jacob. Sí, claro, porque Él ama a todos. Pero el problema viene cuando leemos a Esaú aborrecí. Entonces, voy a introducir la primera parte del amor de Dios hacia Jacob y va a ser un poco más corto que la segunda parte de hacia Esaú aborrecí. ¿Por qué? Porque necesitamos entender la segunda parte para poder entender la primera parte también. Entonces, como introducción aquí, eso fue la introducción. Ya vamos a entrar a este versículo 13 cuando dice la palabra de Dios a Jacob amé. Primero, el afecto. Entonces, vamos a ver esas 2 cosas. El afecto del Señor y luego vamos a ver la animosidad de Dios también en esa prédica. Primero, el afecto. Dios el Padre eligió amar a Jacob. Yo amé a Jacob, dice la palabra, pero no lo dice así, dice a Jacob amé. Eso es para empatizar a Jacob, este engañador, este pecador, esta persona que robó la primogenitura de su hermano, que robó el patrimonio de su hermano, este pecador Dios amó. Normalmente viene al revés, normalmente dice yo amé a Jacob, pero él lo invierte para poner el énfasis ahí en este nombre de Jacob y que es que Dios lo amó a él. ¿Y lo hizo basado en qué?
no basado en nada que había hecho Jacob. Lo vimos la semana pasada en versículo 11. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Entonces, esta elección no tiene absolutamente nada que ver con Jacob. Y todo que ver con Dios y con su elección. Y ya lo hemos visto, ya lo hemos hablado. De la misma manera, esta elección incondicional, esa voluntad soberana de Dios, de la misma manera, si tú en esta mañana, bueno, ya en esta tarde, si tú estás aquí y tú eres hijo de Dios, Dios también de la misma manera ha puesto su afecto, su amor sobre ti. Desde la eternidad pasada, pues Él te ha elegido antes de la fundación del mundo. Tú no eres mejor que tus compañeros. Tú no eres mejor que tu hermano de la carne que no es hijo de Dios. Tú no eres mejor que tus padres que no creen en Dios. Tú no eres mejor que tu vecino que no cree en Dios. No tiene nada que ver contigo si tú eres un hijo de Dios. Tiene que ver con la elección soberana de Dios. Solamente por la bondad, el favor no merecido de Dios, eres su hijo. Entonces, hablando del amor de Dios, tenemos que hacer una distinción aquí entre ese amor. Porque el gran dilema viene cuando todos ustedes están pensando, pero ¿no dice la Biblia que Dios amó tanto al mundo? ¿No dice la Biblia que Dios ama a todos? Sí lo dice. Por eso tenemos que hacer distinción aquí entre ese amor que Dios tiene para el mundo y el amor que Dios tiene para los elegidos. Ahora, en primer lugar, hay un amor general para todo el mundo, hacia la humanidad. Y en segundo lugar, hay un amor salvador de Dios que es reservado exclusivamente para los elegidos. Son dos aspectos del amor de Dios. Es una distinción teológica de suma importancia. De hecho, aquí se divide el punto teológico y quiero ver primeramente, en primer lugar, este amor general que es derramado sobre todo el mundo. No importa si eres creyente o si eres incrédulo, no importa si eres hijo de Dios o si eres hijo del diablo. Esa gracia común, ese amor general, es derramado sobre todo el universo, sobre toda la humanidad. Todos nosotros recibimos bendición temporal de parte de Dios. No importa si somos sus hijos o no. Y algunos reciben más bendición temporal que otros. Y solamente tenemos que ver o hacernos la pregunta para saber que es cierto que algunos reciben más bendición temporal y otros no, haciendo la pregunta, ¿por qué no nací en Haití yo? ¿Por qué no nací en África? ¿Por qué no nací en Corea del Norte? Solamente tienes que hacer esa pregunta y tú puedes entender que Dios ha derramado una bendición sobre ti, una bendición general, y a toda a todas las personas que viven aquí en Zacatecas, que viven en México o en cualquier otro lugar menos esos lugares. Y nosotros muchas veces, ay, pobre nosotros, todos queremos ir hasta allá, al otro lado, porque es mejor allá. Ok, sí es cierto, en muchos casos, en muchas maneras es mucho mejor allá. Y la verdad es que Dios ha derramado su bendición general sobre los Estados Unidos en una manera que a lo mejor no lo ha bendecido a México. Entonces esa es la bendición general. No tiene nada que ver ese concepto de que los Estados Unidos es una nación cristiana y por eso tiene tanta bendición material y temporal. Es una mentira. Es porque Dios en su bondad pues decide derramar esa gracia común sobre todos, pero en algunos lugares pues derrama más gracia. Ahora, Mateo 5:45, no lo busques, pero dice, nuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos.
Este es la bondad de Dios. Dios es tan bueno, tan bondadoso, que aún alcanza a los malos con su bondad. Y eso es muy diferente que la gracia salvadora o este amor salvador. ¿Por qué? Porque Dios permite aún a los incrédulos a disfrutar la vida en la tierra. Y podremos nombrar muchos beneficios temporales. El matrimonio, por ejemplo. Tanto los cristianos como los incrédulos disfruten un matrimonio. Dios permite que los incrédulos tienen una familia, que ellos asisten fiestas, que ellos van en vacaciones, que ellos tienen hijos, que ellos tienen una buena salud, que pueden experimentar y ver toda la creación y la naturaleza de Dios. Pueden disfrutar de un buen clima, de una buena comida. Eso es la gracia común de Dios. Entonces, en un sentido, cuando la Biblia dice, Dios ama tanto al mundo, de eso se refiere. De que hay una gracia común para toda la humanidad. ¿Sí? Y que todos nosotros, pues tenemos acceso a ese amor de Dios y su bondad en esa manera. Ahora, ¿por qué derrama Dios esa bondad y esa gracia, ese amor a toda la humanidad? Él tiene un solo propósito y lo encontramos en Romanos 2:4, que dice, o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dios tiene un solo propósito, con extender esa gracia sobre todos. Y eso es para llevarnos a los pies de Cristo. Es para llevarnos al arrepentimiento. Es para que toda criatura pueda voltear a ver el cielo y decir, hay un Dios poderoso que creó todo y yo quiero conocer a ese Dios. Ese es el punto y fin del propósito de la gracia común de Dios. Ahora, eso nos lleva al segundo aspecto de su amor. Es un amor especial, un amor salvador, un amor reservado exclusivamente para los elegidos. Por eso es tan importante hacer esta distinción. Él ama al mundo en el sentido general, pero no en el sentido especial. Entonces tenemos que hacer esa distinción y yo puedo ponerlo de esta manera. Cuando mis hijas eran pequeñas, en la iglesia donde estaba yo, donde asistía yo, ellas tenían a lo mejor 1 año y 3 años, 2 años y 4 años y cada domingo tenían como clase para los niños. Y cada domingo, Heather y yo, pues pasamos por su clase y antes de entrar a la reunión ahí general, pues dejamos a nuestras hijas ahí en la clase. Ellos no participaron en la adoración así como aquí, pero tenían su clase desde la hora de la adoración. Entonces pasamos ahí y las dejamos ahí en la clase. Y luego vamos nosotros a adorar junto al lado de nuestros hermanos en Cristo que habían dejado a sus hijos también ahí en la misma clase. Y estamos adorando al Señor y amamos a nuestros hermanos y amamos a los hijos de nuestros hermanos y amamos a la iglesia. Pero ¿saben qué? Regresamos a este salón después de la adoración y yo llegué y puse mi afecto sobre mis hijas. Yo las llamé, vénganse, ya vamos a casa. Eso no significa que no tenía amor hacia los otros hijos que están ahí, los otros chiquitos, pero significa que yo personalmente como padre tenía un afecto específico que puse sobre mis propios hijos. ¿Sí? Esa es la manera que Dios en su elección pone ese amor sobre sus hijos y los voy a enseñar de esa manera. Dios tiene ese amor especial y salvador para con sus hijos, donde Él pone ese afecto sobre ellos. Romanos 8:29, ya lo vimos, pero cuando dice, porque a los que antes conoció, podemos traducir esa palabra como amar. Es un amor, es una intimidad, ese conocer es algo íntimo entre Dios y la persona elegida. Y dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahora, este conocer, quiere decir elegir para amar. O sea,
no solamente es yo conozco a esa persona, no, es que yo he elegido a esa persona con la intención de amar a esa persona. Esa es la intimidad de que se refiere aquí Pablo en 8:29. Ahora, en Romanos 9:15 lo vemos también. Aquí vemos en 9:15, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Es el mismo Dios diciendo que voy a derramar ese amor especial, ese amor específico hacia mis elegidos. Con quien yo quiero tener misericordia, voy a derramar ese amor. Es un amor específico y especial. Extiende su misericordia de quien quiere. Versículo 18 también dice, de manera que de quien quiere, tiene misericordia. ¿Sí? Entonces Dios, en su bondad, no solamente derrama esa gracia común, pero luego Él escoge a un grupo de personas. No todo Israel es Israel, no todos los hijos son hijos, pero Él escoge ciertas personas para recibir ese amor. Dios pone su afecto, su gracia, su amor sobre sus hijos. Y si tú eres un hijo de Dios, entonces eso significa que Dios ha puesto sus ojos sobre ti y que tú eres recipiente de ese amor especial de Dios. Nosotros a lo mejor no podemos comprender ese amor, pero en Salmo 103:11 dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre nosotros. Y como el hermano Pedro leyó Efesios 3:18 hace un rato, dice, Pablo estaba orando para que sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Este amor, hermanos, es dirigido hacia los elegidos, los hijos de Dios. Efesios 1:4-5 también dice, según nos escogió a nosotros en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y sigue en Colosenses 3:12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Y según Tesalonicenses 2:13 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a ustedes, hermanos amados por el Señor, de que Dios les haya escogido desde el principio para la salvación. Hermanos, no queda ninguna duda que hay un amor especial que Dios tiene para con sus hijos, y ese amor es exclusivo para ellos. Él demostró ese amor cuando nos adoptó a su familia. Y Él dice en 1 Juan 3:1, miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos, y eso es lo que somos. Este amor, hermanos, es profundo. Ese amor es especial. Ese amor es exclusivo. Ese amor es más ancho, es más alto de lo que tú y yo podemos entender. Todos nosotros sentimos amor hacia nuestros hijos, ¿no? Los que tenemos hijos, y pensamos, tenemos un amor tan grande para nuestros hijos. Yo amo tanto a mi hija, tanto a mis hijos y mis hijas. Pero ese amor que tenemos, hermanos, para nuestros hijos, no es nada más una gotita en todas las aguas de todos los océanos, en todo el mundo, en comparación al amor que Dios tiene para con sus hijos. Nosotros creemos tener un amor tan profundo por nuestra familia, por nuestros hijos, pero no es nada en comparación a este amor que Dios tiene para sus hijos. Es especial y exclusivo, y no batallamos con eso. Dios nos ama y todos creemos eso. Incluso los que no son hijos de Dios piensan que Dios los ama también. O sea, es tan arraigado en nuestra cultura de que, mi Dios Padre, mi Dios Padre, mi Dios Padre. Ellos están hablando de un afecto que tienen hacia Dios y que Dios tiene hacia ellos. Pues bendito sea mi Padre. Por la bendición de mi Padre.
Hermanos, es una mentira. Es una mentira por completo. Dios no tiene ese amor hacia esa gente que no es su hijo. De ese amor específico, ese amor especial. Ahora, equivocadamente ellos creen que Dios tiene ese amor. Quiero que vayamos a Efesios 2. Y estoy por terminar este punto del amor de Dios porque no tenemos que batallar con eso. De hecho, como ya mencioné hace 2 domingos, debemos de batallar más con eso de que Dios nos ama que como que Dios nos aborrece. Cada cristiano, cada hijo de Dios debe de entender, pues yo entiendo el odio de Dios hacia el pecador, porque pues yo antes estaba bajo esa ira, éramos hijos de la ira de Dios, y eso lo quiero enseñar en Efesios 2, que aunque tú eres hijo, aunque tú ya no estás bajo la ira de Dios, aunque tú estás bajo, ya eres pues parte de esa familia del Señor, de Dios, y Él te ama con ese amor tan profundo, en otro tiempo no era así contigo si tú eres su hijo. Y quiero enseñarles rápidamente Efesios 2, 1 al 5, que antes de experimentar el amor del Padre con el nuevo nacimiento, éramos hijos de ira. Efesios 2, 1. Y Él, y eso es Dios, y Él nos dio vida a nosotros, bueno, dice a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él está escribiendo, Pablo está escribiendo a los de Éfeso, a los hijos de Dios, a los que ya son hijos del Padre, que ya son bajo el amor de Dios. Y él dice, cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién es este potestad del aire? Es Satanás, es el diablo. Y él dice, ustedes antes andaban en esa corriente junto con todos que están en ese corriente en ese momento. Todos los hijos de desobediencia que están bajo la ira del Señor, ustedes también andaban así. Luego sigue, entre los cuales también todos nosotros, no algunos, no unos cuantos, todos nosotros. Pablo pues también incluye a sí mismo en eso. Todos nosotros en otro tiempo vivimos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Estamos de acuerdo que en otro tiempo, cada uno de nosotros, si nosotros en ese momento somos hijos de Dios, cada uno de nosotros antes andábamos bajo la ira de Dios. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, eso quiere decir también, si tú todavía no eres hijo de Dios, todavía sigues bajo la ira del Señor. Si tú no eres hijo, si tú no has nacido de nuevo, si tú no eres parte de la familia, todavía la ira de Dios está sobre ti. Ok, pero entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué podemos estar aquí nosotros adorando a ese Dios? ¿Por qué podemos estar cantando el amor de Cristo? ¿Qué tiene que ver si Él nos odia? Versículo 4. Pero Dios, dos de las palabras más grandes en la Biblia, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, con que nos amó. No con que amó al mundo, no con un amor general para todos, con que nos amó a nosotros, los hijos de Dios. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Eso no es un amor hacia todo el mundo. Es un amor especial, específico
exclusivamente para sus hijos. ¿Sí lo ven, hermanos? Quiero que estemos bien de acuerdo aquí, porque este amor, y ahora les voy a decir que regresemos a Romanos 9, porque este amor, hermanos, y lo voy a poner de esta manera, este amor salvador, exclusivo, especial, era para Jacob y no para Esaú. Era para Jacob y no para Esaú. Por eso surge ese gran problema, porque muchas personas no entienden eso. Y por eso al llegar a 9:13, muchos, lo único que quieren citar es Juan 3:16. No, pero Dios amó tanto al mundo. Entonces, este aborrecer no puede significar lo que dice. Tenemos que tener otra interpretación. ¿Por qué? Porque Dios ama al mundo. Es porque no han captado que hay dos tipos de amor, que hay una distinción entre el amor general de Dios y el amor específico. Entonces, mucha gente llega a ese pasaje y dice, tiene que tener otro significado, ¿no? Y vamos a ver, hermanos, y vamos a comenzar, con qué es lo que Dios odia. Y vamos a ampliarlo poco a poco para ver que realmente Dios aborreció a Esaú. Y vamos a verlo de esta manera. No busquen estas citas porque no tenemos tiempo, pero los voy a citar, los voy a mencionar y luego vamos a estar viendo qué es lo que Dios odia. Y luego cuando llegamos a ver el punto principal, vamos a estar viendo los textos. Pero Dios odia, aborrece la adoración falsa. Dice Deuteronomio 12, versículos 30 y 31. A su pueblo, dice Dios, no preguntes acerca de sus dioses, o sea, los dioses de los demás, de las otras naciones, no preguntes sobre ellos, diciendo, de la manera que ellos servían a aquellas naciones, a sus dioses, yo también les serviré. No harás eso así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable Jehová aborrece. Jehová aborrece esa adoración falsa de esas naciones. Dios aborrece la idolatría, dice Deuteronomio 16:22. Ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. Ni levantarás estatua. ¿Por qué? Porque es abominable ante Dios. Dios odia la soberbia, Proverbios 8:12. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Dios tiene que aborrecer el pecado, hermanos. Como un Dios justo y santo, no tiene otra opción en cuanto al pecado. La hipocresía Dios odia. Isaías 1:13 y 14. No me traigan más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Dios odia, aborrece las vanas tradiciones, dice Amos 5:21. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Hermanos, Dios odia y aborrece todo pecado. Dice Salmo 45:7. Has amado la justicia y has aborrecido la maldad. Hermanos, si nosotros queremos tener un Dios que ama la justicia, tenemos también que tener un Dios que aborrece la maldad. ¿Estamos de acuerdo? No podemos tener las dos cosas. Es que mi Dios jamás aborrecerá a nadie. Jamás mi Dios va a enviar a nadie al infierno. Sí, yo estoy de acuerdo. Tu Dios jamás lo haría porque tu Dios no existe. Porque el Dios de la Escritura es un Dios que está airado contra el pecado todos los días de su vida. Dios no es indiferente en cuanto al pecado.
en cuanto a toda cosa que va en contra de su naturaleza santa. Dios detesta el pecado, lo rechaza por completo, lo repudia, lo aborrece. Y no creo que tenemos problema con eso, de que Dios aborrece el pecado. Creo que todos nosotros vamos a estar de acuerdo en ese punto. Pero lo vamos a llevar un poco más allá, hermanos. Y aquí es donde algunos van a decir, ¿qué? ¿Qué pasa aquí? Algunos van a decir, pero eso no se me parece creíble, Josué, lo que vas a decir. Y la verdad, les voy a decir de esa manera, no me importa lo que a ti te parece creíble. Lo único que me importa es lo que la Biblia dice. ¿Sí? Entonces vamos a ver lo que la Biblia dice, porque todos nosotros, de hecho, yo he escuchado de la boca de algunos de ustedes, los hemos corregido en momentos, y yo estoy seguro que todos hemos escuchado esta frase: Dios ama al pecador, pero odia su pecado. ¿Sí? Todos hemos llegado a escuchar eso. Dios ama al pecador, pero odia su pecado. Ok, si estamos hablando del Hijo de Dios, Dios ama al Hijo de Dios, pero odia su pecado. Estoy 100% de acuerdo con esa frase. Pero la declaración de que Dios ama al pecador, pero odia su pecado, no es bíblico, hermanos. No es bíblico. Dios no solamente odia el pecado, pero odia el pecador. Y vamos a verlo ahora. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Solamente hay dos posibilidades al leer este versículo. ¿Significa lo que significa o no significa lo que significa, lo que dice? ¿Sí? ¿Significa lo que dice o no significa lo que dice? Voy a presentar el primer argumento, y ese argumento, incluso hay muchos teólogos pues grandes que creen eso, y no estamos de acuerdo con ellos, porque no creo que están siendo fieles al texto. Pero la primera posibilidad es que no significa lo que dice. Y ellos presentan el versículo así. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú amé menos. Y utilizan un pasaje, un versículo en la Biblia para defender esa postura. Y tiene un argumento, pero dentro del contexto de ese versículo les voy a enseñar. En Lucas 14:26, escuchen lo que dice Cristo. Todos han escuchado, la mayoría han escuchado ese versículo. Lucas 14:26. Si alguno viene a mí, esto es Cristo hablando a sus discípulos, a sus seguidores. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Aquí es la clave. Dice Cristo, tienes que aborrecer a tu familia. Tienes que aborrecer a tu esposa. Tienes que aborrecer a tus hijos. Pero ¿saben qué, hermanos? Esa palabra aborrecer en ese versículo no significa aborrecer. En ese versículo significa otra cosa. ¿Y cómo sabemos? Lo sabemos porque Jesucristo mismo, en el pasaje paralelo de Mateo, versículo 38 de capítulo 10, Mateo 10:38, Cristo mismo da la interpretación de este versículo en Lucas. En Mateo capítulo 10, versículo 38, Jesucristo mismo dice en el pasaje paralelo, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Cristo? Cristo aclara la confusión que puede surgir en Lucas capítulo 14 y esa palabra aborrecer. Y aquí en Mateo, Cristo aclara la confusión diciendo que el que me ama a mí menos que a su propia familia, o menos que a su esposa, o menos que a su hermana o hermano, o menos que a su propia vida, no es digno de ser mi discípulo. Cristo aclara la confusión.
Entonces, sí es cierto, en Lucas capítulo 14 podemos decir que aborrecer no significa aborrecer. Jamás les vamos a decir que deben de aborrecer a su familia. Pero lo que sí vamos a decir es que debes de amar a Cristo más que a su propia familia. Tu amor hacia Cristo no puede ser menos que el amor que tienes para tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus familiares, tus hermanos, tu hermana. No puede ser menos, tiene que ser más. En comparación de tu amor hacia Cristo, o sea, tú amas a Cristo tanto que es posible que el mundo va a pensar que tú odias a tu familia, porque tienes un amor tan grande para tu familia, para tu Dios, para Cristo, de que cuando tú no puedes soportar a este pecado de tus hermanos y tienes que hacer distinción, que sabes que en ese punto yo sigo a Dios, yo sigo al Señor, yo no me junto con ellos. ¿Por qué? Porque la verdad no puedo ni siquiera soportar lo que están haciendo. Eso es lo que dice Cristo. Ese amor hacia Dios tiene que ser tan grande que aparece tener odio hacia tu familia, aunque realmente no odias a tu familia. Ahora, esa es una posibilidad de Romanos 9 también. Es una posibilidad, entre comillas. Digo, ¿por qué? Porque digo entre comillas. Porque yo creo que ellos buscan una interpretación equivocadamente a través de Lucas y a través de Mateo. Y la verdad, este pasaje no tiene nada que ver, absolutamente no tiene nada que ver con lo que estamos viendo aquí en Romanos 9:13. Es un contexto totalmente diferente. Si en otro pasaje fuéramos a llegar a ver un versículo que diría que Dios realmente no aborreció a Esaú, que lo amó menos, entonces claro vamos a llegar a esa conclusión, pero no lo encontramos en ninguna parte. Ahora, es tan importante aclarar esto, hermanos. ¿Por qué? Porque no solamente es pura teología. Tú puedes estar diciendo, no, Josué, pero estás hablando en las nubes, estás hablando de pura teología, pero ¿qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué tiene que ver con nuestra vida diaria, nuestra vida práctica? ¿Qué me importa si Dios aborreció o si amó menos? Pues no tiene nada que ver con nuestra vida. Ahora, les voy a explicar de esa manera. En un solo punto tiene mucho que ver en nuestro evangelismo. ¿Por qué tiene mucho que ver en nuestro evangelismo? Porque si yo salgo a la calle y empiezo a hablar a la gente, empiezo a predicar, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, ¿cómo va a responder la gente? Ah, qué bien, yo me amo a mí mismo también. Yo me amo y yo tengo muchos planes para mi vida. Ah, qué bueno. O la otra respuesta que va a hacer la gente es que, pues eso no me importa si Dios me ama. Pues no me importa. Son las dos respuestas que la gente puede tener frente a ese evangelismo, que la verdad es un evangelio falso, para llegar a concluir y llegar a predicar este mensaje. Pero es otra cosa entera si el punto es que Dios está enojado con los malvados todos los días de su vida, pero ese mismo Dios que está enojado, Él también quiere extender su amor a través de la cruz de Cristo. Es algo muy diferente. Si ando perdido bajo la ira y condenación de Dios, entonces son buenas noticias el evangelio. Pero si no siento condenado y si no ando bajo la ira de Dios, entonces el hecho de que Dios me ama, pues no tiene ningún significado para mí. Pues no me importa. O sea, yo puedo seguir en mi pecado y no pasa nada. ¿Por qué? Porque Dios me ama tal y cual como soy. Y si es una verdad en general que Dios nos ama de una manera tal y cual como somos, pero no nos ama tanto para dejarnos en ese estado. Por eso envió a Jesucristo. Ahora, esa condenación me motiva a correr hacia la cruz buscando la misericordia de Dios. Si escucho que Dios está enojado conmigo, pero al mismo tiempo me ofrece su amor, entonces puedo responder a algo. Y puedo correr hacia la cruz de Cristo.
Y puedo echar pues toda mi vida a los pies de Cristo y todas mis esperanzas a la gracia de Dios. Me arrojo a los pies del Salvador. Hay razón, hermanos, por la cual cantamos, pues gracia sublime es, amor asombroso, o el amor de Cristo. ¿Por qué? Porque es tan asombroso que nos rescató de la muerte y nos dio vida. Pero si yo ando bien y Dios pues ya me ama, entonces ¿qué me importa? No tiene nada de significado para mi vida. Y por eso yo creo que tenemos miles y miles y miles y miles de personas en las iglesias hoy que realmente nunca han sido regenerados. ¿Por qué? Porque ellos están creyendo que Dios los ama y los ha amado desde el principio y que pues no andaban mal y que solamente es agregar a Dios a su vida y Él me va a dar lo que a mí me plazca, lo que a mí me beneficia. Él me va a dar todos los placeres de la vida porque Él me ama tanto. Pero ahora, con lo que nos queda, hermanos, les voy a enseñar por qué no es así. Porque no podemos aceptar a Esaú amé menos. Ahora, la misma escritura no nos permite aceptar esa interpretación. Versículo 13 de capítulo 9 de Romanos. A Jacob amé más. Esa palabra más es el antitético, es el opuesto, el contraste. Entonces, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí, el contraste. Es una fuerte declaración de parte de Dios. Eso sale de la boca del Señor, la boca de Dios. Eso no son las palabras de Pablo. Por eso dice, como escrita está, porque él está citando un pasaje. Y ese aborrecimiento, esa palabra aborrecer, hermanos, lo investigué un poco más y significa detestar, aborrecer, odiar, repudiar, rechazar. Podemos poner cualquier de esas palabras aquí en esa frase y vamos a entender con un poco más claridad. A Esaú repudiaba, a Esaú odié, a Esaú rechacé. Cualquiera de esas palabras, hermanos, podemos utilizar ahí. Y yo sé que al leer esto y al describirlo de esa forma, de esa manera, con esas palabras es alarmante para nosotros. Y a veces para nosotros chocamos aquí. Es algo escandaloso a lo mejor para nosotros, porque estamos tan acondicionados de pensar de un Dios de puro amor, que Dios es amor y solo es amor. Entonces por eso chocamos a veces. ¿Cómo podemos armonizar entonces ese amor de Dios y ese rechazo de Dios? Ahora, en primer lugar, el mismo contexto, y voy a presentar 5 cosas rápidamente. Primeramente, el contexto no permite la interpretación de que amé menos. Solamente puede ser aborrecer. ¿Por qué? Vamos a Malaquías capítulo 1, porque aquí en Malaquías es la profecía, es donde Dios, el profeta Malaquías, donde él nos enseña en el contexto, y Pablo está citando Malaquías 1, versículo 2, y dice la palabra de Dios en Malaquías 1, versículo 2. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar, lo ha arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán, y yo destruiré y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para
siempre. ¿Por qué no podemos decir que es amé menos? Porque el mismo contexto, lo que está citando Pablo aquí, está hablando personalmente a Esaú, pero no solamente personalmente a él como persona, está hablando de su descendencia también. Entonces, algunos quieren decir, no, es que el pasaje de Romanos solamente significa la nación o las naciones o los grupos que vienen o la descendencia de Esaú. Porque el contexto habla de la descendencia, pero aquí en el contexto otra vez dice a Esaú aborrecí. No dice que aborreció Dios a su descendencia, dice que aborreció Dios a Esaú personalmente, que es el odio de Dios hacia a una persona, no solamente hacia a una nación. Entonces, por el mismo contexto que cita Pablo, no podemos aceptar a menos. Él dice, indignado para siempre contra Esaú y contra su descendencia. ¿Sí? Ahora, regresamos a Romanos 9 porque el mismo contexto de Romanos 9 no nos permite aceptar. Como ya veníamos viendo la semana pasada, las últimas semanas, el contexto aquí, que no todos son hijos, no todo hijo es hijo, no toda nación es nación. Luego llegando a versículo 14, el versículo que sigue el texto, Esaú aborrecí. El siguiente versículo, Pablo menciona la pregunta que todos tenemos. Entonces, ¿no hay injusticia en Dios? O sea, ¿Dios es injusto entonces? O sea, el mismo Pablo no quiere decir que era amar a Jacob y amar menos a Esaú, porque si era amar a Jacob y amar menos a Esaú, no tendría esa pregunta tan fuerte. Porque podríamos decir, pues, no hay injusticia en Dios, porque la verdad es que no importa si amó a Jacob mucho y amó a Esaú poquito, menos. No tendría un problema, pero él dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Y luego vemos los versículos en adelante, en versículo 20. Mas, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Hermanos, el mismo contexto nos dice, y lo vimos en el versículo 11, que antes de haber nacido, Dios pues tenía un propósito con esas dos personas. Entonces el mismo contexto no nos permite la interpretación. O tú dime, ¿suena de verdad? Tú dime, ¿eso suena como amar menos? ¿Eso suena como amar menos? ¿Dentro del contexto que estamos leyendo? ¿O tenemos que hacer algún gimnasia con las palabras para poder llegar a esa conclusión? Tú seas el juez aquí porque yo estoy leyendo el pasaje nada más. Ahora, segundo lugar, un Dios santo aborrece toda cosa contraria a su naturaleza santa. Ya lo vimos en los pasajes que leí y no los voy a revisar, nada más mencionar rápidamente que Dios ama la justicia, aborrece toda maldad. Eso es el carácter santo de Dios. Ya vimos la idolatría, la falsa adoración, la hipocresía, vanas tradiciones. Todo el pecado aborrece Dios. Y solamente para mencionar un versículo más, Proverbios 6, 16 al 18, 6 cosas aborrece Jehová y aun 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Y tú puedes preguntar, no, pero ahí Josué dice que él odia esas cosas, pero no odia el pecador. Pero en el mismo contexto aquí, en ese Proverbios 16, las últimas 2 cosas que él aborrece, dice el testigo falso que habla mentiras. O sea, la persona que habla mentiras odia a Dios, aborrece a Dios, a esa persona. Y luego el último dice, y el que siembra discordia entre hermanos.
no odia solamente la discordia, Él aborrece el que siembra discordia. Estamos construyendo, edificando la casa aquí, hermanos, para llegar a esa conclusión de que Dios aborrece el pecador también, no solamente su pecado. Ahora, tercer punto, es imposible separar el pecado del pecador. Y quiero que vayan a Hebreos 3. Es imposible separar el pecado del pecador. Es una falsa dicotomía. Dios no manda al pecado al infierno. Dios manda al pecador al infierno. No podemos separar las dos cosas. Hebreos 3, versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron. ¿Quién? ¿Quién los probó? La nación de Israel. Está hablando específicamente, y no dice la nación, está hablando de personas, de individuos. Ellos me probaron, ellos me tentaron, es algo personal. Y luego dice, y vieron mis obras 40 años. Versículo 10, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Él no estaba enojado contra su pecado, él estaba enojado contra ellos, contra la persona que pecó, contra las personas que pecaron. No el pecado, sino el pecador. Y dije, siempre anden vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. No es el pecado que Dios va a echar fuera solamente. Claro que sí, Dios no va a permitir el pecado en el cielo, pero tampoco va a permitir el pecador en el cielo, hermanos. Él va a echar fuera todo pecador y los va a castigar con una eternidad en el infierno. ¿Por qué? Porque Dios aborrece, odia, abomina al pecador. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No estamos hablando de cosas, no estamos hablando del pecado o de pecados, estamos hablando de una persona en específica que va a terminar bajo la ira de Dios. Entonces no podemos aceptar, hermanos, esa interpretación de amar menos. La cuarta cosa que quiero ver, ahora vamos a ver lo mero bueno. La Escritura. Si no les ha quedado claro hasta ese punto, la Escritura dice explícitamente y claramente que Dios aborrece al pecador y no solamente al pecado. Salmo capítulo 2. Entonces tú no puedes negar lo que estamos viendo. Por lo mucho que tú quieres creer que Dios es puro amor, no puedes negar lo que estamos viendo. Capítulo 2 de Salmo capítulo 2, versículo 1. ¿Por qué se amotinan las gentes, o sea, las naciones o los individuos, y los pueblos piensen cosas vanas? O sea, está hablando de personas en específica. Dios tiene en mente personas, naciones, gentes. Versículo 2, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo. Ahora, Dios está hablando de la cultura, las culturas, las generaciones, las naciones, las gentes, que todos se levanten personalmente, individualmente y también como un conjunto, se levanten contra Dios y contra Cristo. Y diciendo, versículo 3, rompamos sus ligaduras y echamos de nosotros sus cuerdas. O sea, no queremos tener nada de ver con ese Dios. No lo queremos. Y versículo 4, ¿cómo Dios responde? El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. ¿Quién eres tú?
¿quién eres tú para levantarte contra mí? Y versículo 5, luego hablará a ellos en su furor, en su enojo, y los turbará con su ira. Ahora, versículo 9. Los quebrantarás. Ahora Dios está hablando a Cristo y dice, les voy a entregar a todas esas gentes, a todas esas personas, te las voy a entregar y tú puedes hacer lo que tú quieres con ellos, porque son mis enemigos. Ahora, Dios diciendo a Cristo, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás, los harás pedazos, dice otra traducción. O sea, los puedes destruir a todos ellos. ¿Por qué? Porque son abominación. Ahora pues, versículo 10, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Ahora, hermanos, todavía este Dios airado, este Dios enojado, todavía les da oportunidad a esa persona. ¿Por qué? Porque Él tiene un amor general hacia las naciones. Y Él les dice, todavía hay oportunidad para arrepentimiento, para arrepentirse. Pero versículo 12, Dios extendiendo su misericordia, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Hermanos, eso no se trata de un amar menos. Eso se trata de un aborrecimiento. Y vamos a seguir viendo en Salmo capítulo 5. Salmo 5, versículo 4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo, eso es personal. El malo, no los malos, no las naciones, no las gentes malvadas. El malo. Si tú eres malo, eso te aplica a ti. Los malos no habitará, el malo no habitará junto a ti. Y ahora dice, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Eso es individual. Es personal. Es Dios contra su enemigo y su enemigo es una persona, no es toda la nación o no son todas esas gentes, aunque sí es así, pero es algo personal también. Él abomina a todo individuo engañador, todo individuo que hace iniquidad. Salmo 7, versículo 11. Vamos a llevarlo más allá, hermanos. Todavía no hemos terminado. Salmo 7, versículo 11. Dios es juez justo. O sea, demanda justicia. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Dios está en guerra contra el impío. O sea, Dios está airado contra el pecador. ¿Dios ama al pecador? No. No lo ama. Lo aborrece. En una manera general ama al mundo y la humanidad y por eso envió a Cristo. Pero en una manera personal, Dios odia al pecador. No solamente odia su pecado. Versículo 12. Si no se arrepiente, Él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes, flechas. Eso habla de un Dios que en este momento ya trae su arco y está puesto su flecha sobre el corazón, el alma del pecador. Nada más está esperando soltarlo. Habla de un Dios que en este momento su ira está sobre no solamente toda la humanidad, pero a cada individuo y cada pecador
que no sea su hijo. Dios está ahí y está esperando el momento. Y lo tiene apuntado hacia el alma del pecador. Y para aclarar eso, si tú no eres hijo de Dios, en este momento Dios tiene su flecha y está apuntado hacia tu alma. Porque tú estás bajo su ira en ese momento. Estas son malas noticias, hermanos. Son las noticias más malas que podemos ver. Ahora, no voy a ver Salmo 11, 4 al 7, pero Salmo 11, 4 al 7 también habla de eso. El aborrecimiento de Dios contra el impío solamente, hermanos, sirve para intensificar el amor de Dios hacia los elegidos. Romanos 5, 8, más Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese aborrecimiento de Dios hacia los pecadores intensifica ese amor hacia los elegidos. Ese amor que Dios, cuando tú y yo, aun estando en nuestros pecados, aun muertos, Dios murió por nosotros y nos eligió. Ahora, el último punto que quiero ver, el quinto punto. El pecador no puede ser amado por Dios en esta vida y luego 5 minutos después de haber muerto ser aborrecido por Dios, porque Dios nunca cambia. O sea, si Dios ama a una persona con un amor salvador en esta tierra, cuando anda caminando sobre la tierra, al momento de morir no cambia nada. Dios no puede amar a los que están en el infierno. Entonces, por conclusión, Dios tiene que aborrecer el pecador aquí, porque aborrece el pecador en el infierno. La ira de Dios precisamente es eso, es Dios derramando su ira sobre el pecador para toda la eternidad. Dios no puede amarlos aquí y odiarlos allá. No puede ser el objeto de su amor salvadora en esa vida, pero solamente lo rechazas y a los 5 segundos después de morir ya eres un objeto de su ira. No funciona así. Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. ¿Por qué? En el contexto de ese versículo, Dios está hablando de su amor hacia Jacob y su amor hacia los hijos de Jacob, amor hacia la descendencia espiritual de Jacob, y dice, yo no cambio, entonces por eso no los he consumidos. ¿Por qué? Porque los amo tanto. Entonces tenemos que tomar lo mismo con el aborrecimiento de Dios, el odio de Dios, que si Él ama tanto a Jacob y a su descendencia espiritual, también entonces Él tiene que aborrecer a Esaú y su descendencia espiritual también. Ahora, Dios es inmutable, y si Él ama al pecador en el presente, entonces tendrá que amar al pecador en el infierno, y eso no es posible. Y nadie con un sano juicio diría eso. Ahora, amor hacia sus hijos e ira hacia sus enemigos. Si quieren apuntar, no los voy a ver, pero Apocalipsis 8, 12, Apocalipsis 14, 9 al 11 y 16, 4 al 7, habla de la justicia de Dios, de la ira de Dios, habla de la ira venidera de Dios, habla del castigo eterno de Dios. Hay un aspecto de la santidad de Dios que encuentra aborrecimiento en el pecador. Hermanos, no podemos aceptar a Jacob, amé, e Esaú, amé menos. No lo podemos aceptar. Si queremos ser fieles a la Escritura, no es posible aceptar esa doctrina. Tenemos que tomar la Escritura como viene diciendo, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Lo entendemos al 100%? No. Pero no somos Dios. Y no tenemos que entenderlo. Pero debemos aceptarlo. ¿Por qué? Porque como escrito está.
y tenemos que estar de acuerdo con lo que está escrito. Ahora, quiero terminar con una ilustración, una más, y con eso termino. Para enfatizar que no solamente estamos hablando de una doctrina, una teología en las nubes. Antes yo trabajaba en una joyería, yo vendía joyas. Yo era gerente en una tienda que vendía joyas finas, no de plata ni otro, pero de oro y de oro blanco y de diamantes y muchas piedras preciosas y todo. Cuando la gente entraba, la gente quería ser asombrada por esa compra. Un joven entra y él quiere comprar un diamante para el amor de su vida, y él quería comprar para su novia, para presentársela, para comprometerse con ella, y él quería quedarse asombrada con ese diamante. Una vez entró un señor, y ese señor era el cliente mejor de nuestra tienda. Ese señor, pues había comprado hasta $100,000 de joyas de nuestra tienda en unos cuantos años. Era un hombre muy, muy rico, un hombre con mucho recurso, y tenía como más o menos 75 años. Él entra un día y van a cumplir 50 años de matrimonio, él y su esposa. Y él nos había encargado unos diamantes especiales, específicos, que él quería comprar para su esposa, para su aniversario. Entonces nosotros nos habíamos encargado pues unas joyas preciosas, hermanos, de 25 hasta $50,000 un diamante. Entre $600,000 hasta $1,000,000. Y yo creo que nos habíamos encargado unos 6 o 5 diamantes específicos de un tamaño, de una claridad, de una cualidad que él quería. Y él entra y yo orgullosamente, así como que, vamos a vender un diamante de $40,000 hoy. O sea, eso va a ser extraordinario. Y yo, con las pinzas, empiezo a agarrar diamante por diamante y los saco y le enseño el diamante. Y después de sacar todos los diamantes, yo observo en su cara que no se queda sorprendido con ningún diamante. Lo saco y él es como, Y saco otro y dice, Y saco otro y él dice, ¿tienes algo más, Josué? Y en este momento, yo agarré de abajo un cojín negro. Saco ese cojín negro y empiezo a agarrar los mismos diamantes y los pongo con ese trasfondo negro y con las luces que tenemos, porque este lugar, esta empresa, había invertido miles y miles y miles de dólares en las luces encima, por arriba de esta barra donde estuvimos. Y al momento, hermanos, de sacar ese cojín, es como si esta piedra estallara con fuego, hermanos, en este momento de meterlo abajo. Porque toda la luz de esta lámpara pues entraba al centro diamante, explotaba a todos lados. Y volteé a ver a la cara de esta persona, de este cliente, y se quedó asombrado, hermano. 57 facetas del diamante, pues dando vuelta a toda la luz para que explotara por fuera, brillaba, destellaba bajo esa luz, se metía colores como si estuviera en llamas ese diamante. Y sabes que en ese momento vendimos un diamante de $40,000 a ese señor. ¿Por qué? Porque se quedó asombrado, impresionado. Ahora, era el telón de fondo negro que le permitió apreciar el valor de una piedra, hermanos. Ahora, ¿por qué les explico eso? ¿Cuál es el punto aquí? Es el mismo con el amor y la gracia de Dios. Si tú andas diciendo a la gente, Dios te ama, tiene un plan maravilloso para ti, esa gente no va a apreciar ese amor de Dios. Ellos van a decir,
¿Y qué me importa eso? Incluso si ellos deciden recibir a este Dios, no van a durar mucho tiempo. Porque cuando ese Dios no les da lo que ellos quieren, se van a apartar. ¿Por qué? Porque no hay un aprecio por el amor y la misericordia de Dios. Ahora, solamente cuando nosotros sacamos ese cojín negro y presentes la verdad, la respuesta no va a ser igual. Cuando presentamos que hay un Dios enojado, airado, que ese Dios aborrece no solamente el pecado, pero a ese mismo pecador, que ese mismo momento que esa persona está bajo esa ira y que está en camino al infierno, solamente así podemos comenzar con el Evangelio, con ese amor, y solamente así esa persona va a poder apreciar la gracia y la misericordia de este Dios santo. Hermanos, es Dios, ese Dios de amor que extiende esa gracia en este mismo momento. Y tenemos que advertir a la gente, tienes que correr hacia la cruz de Cristo, tienes que correr hacia sus brazos de misericordia y Él te recibirá y te salvará. Y te quiero decir a ti hoy en esta mañana, o los que me están escuchando, si tú nunca has recibido ese amor de Dios, si tú nunca habías entendido antes de que tú estás bajo la ira de Dios, que Dios te abomina, y no solamente abomina, tu pecado, pero a ti te aborrece. Si tú no has entendido eso, antes nunca habías escuchado eso, te quiero decir que ese mismo Dios, Él te ama en una manera para llevarte a los pies de Cristo. Ahora, ¿cómo podemos saber que si somos elegidos o no? Porque tú puedes decir, no, Josué, apenas nos dijiste que Dios solamente ama a los elegidos. Entonces tú no puedes decir a esa gente que Dios les ama y quiere llevarlos a la salvación. Sí lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque Dios dice, cualquiera que viene a mí jamás lo rechazará. Si tú vienes con tu corazón humilde, arrepentido, jamás te va a echar fuera. Y hay personas aquí, yo sé que hay personas aquí que nunca han recibido ese amor de Cristo y ustedes andan bajo la ira de Dios. Y si tú te sales de aquí y si tú te mueres mañana, tú vas a ir directamente al infierno. Y vas a pasar toda la eternidad ahí y Dios es justo en hacerlo. Pero si en este momento clamas a la misericordia de Dios, si tú en ese momento sientes, Josué está hablando conmigo personalmente, está hablando a mí, pues la verdad no te conozco, no conozco tu situación, pero si eso así está penetrando tu corazón, es porque Dios tiene un propósito para ti. Pero solamente tienes que tomar ese paso. ¿Y cómo puedo decir que eres parte de los elegidos? Porque tú vas a tomar ese paso, vas a clamar la misericordia de Dios, Él te va a salvar y va a derramar su amor hacia ti. Y tú te vas a convertir en su hijo y vas a vivir toda tu vida en ese amor. Amén. Vamos a orar, hermanos.